RTP. Ya está con nosotros el ministro de Trabajo, Harold Urbano, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Ha sido muy amable. Muy buenos días, ¿cómo están? Escuchando que los hombres nos morimos antes que las mujeres. No, que sienten morir con cualquier enfermedad. Eso, que tiene una gripe y No, ya. es verdad, comparto completamente lo que dicen. A mí me da una gripe, me bota a la cama, pero Sí. por eso intento estar fuerte para no enfermarme. Ministro, quisiera iniciar con lo más reciente, más allá de esta reforma que se ha hecho. Quisiera ir por el lado de los sindicatos. No sé si podríamos hablar de esta reforma que va a regular la vida jurídica de los sindicatos, explicar de qué manera va a regular, cómo se va a hacer esta regulación, qué artículos se van a modificar. Explíquenos desde el génesis y por qué la motivación de la modificación de esta figura. Bueno, explicarle a la ciudadanía primero qué es un sindicato y desmitificar también la existencia de los mismos en el país. El sindicato es una organización de trabajadores que especialmente en empresas grandes lo que hace es igualar las condiciones de diálogo entre empleadores y trabajadores. Desde que yo asumí esta cartera de Estado me he reunido con, creo yo, la gran mayoría de los sindicatos a nivel país, entre todos los niveles, porque hay sindicatos de primer nivel, es decir, los más pequeños, hay sindicatos que agrupan a otros sindicatos, pero yo creo que me he reunido con cerca del 90% de los sindicatos del país y todos me establecían un nudo crítico principal que es la falta de operatividad en diferentes trámites que regulan su vida jurídica y que impiden que puedan tener una relación permanente con su empleador. Ejemplo, cuando uno no saca la cédula, no puede hacer un trámite público, ¿no es cierto? Haciendo como un símil con la ciudadanía. Entonces, el Ministerio de Trabajo es quien le da la cédula al sindicato, es quien le da el registro de su directiva, es quien le reconoce sus estatutos. Y esos trámites habían sido represados durante algún tiempo y eso impedía que estas personas que ejercen un derecho, que es el derecho a la libertad sindical, puedan manejar su vida sindical o su vida organizativa de manera adecuada. No podían acceder a sus cuentas bancarias, no podían tener o firmar un contrato colectivo, etcétera. Esta demanda social lo que hizo fue activar las alertas, la revisión de un acuerdo ministerial, que era el acuerdo 082, en donde se establecían algunas limitaciones, en donde lo que yo creo es que el Ministerio de Trabajo dejaba de ser el que marca la cancha y el árbitro y se convertía en un jugador del partido. También para que la gente que nos está escuchando me entienda, en estos derechos laborales, el derecho a la libertad sindical, el mismo derecho a la contratación, el Ministerio de Trabajo cumple un rol regulador, es decir, es el que marca la cancha y también un rol de control, es el árbitro del partido. Pero el momento en el que el ministerio se mete a jugar el partido, se deslegitima esta relación. Entonces, lo que se hizo fue identificar todos los trámites que se encontraban represados, habían reconocimientos de directivas que pasaban de 1 o 2 años sin haber sido atendidos, reformas de estatutos, reconocimientos de sindicatos, además de diferentes empresas que me decían, necesitamos que el sindicato esté reconocido para poder firmar un contrato colectivo y darles mejor situación laboral a los trabajadores. Se identificó esto, se derogó el decreto 082 y ahora en este momento estamos en un sistema transitorio en donde lo que le hemos dicho al país y a los sindicatos especialmente es, este tiempo vamos a evacuar todos los procesos que están represados, pero paralelamente a esto, de manera dialógica, de manera conjunta, vamos a construir con ustedes una norma que beneficie a todos. Ok, ministro, y sobre esa norma de construcción conjunta con los trabajadores y el ministerio, ¿también van a incluir un poco los requisitos que están establecidos en el acuerdo de comercio con los Estados Unidos? Como por ejemplo disminuir la cantidad de miembros de trabajadores para tener un sindicato, o que no necesariamente tenga que ser ecuatoriano para formar parte de él.
Estos requisitos que claramente son obligaciones que nosotros como país nos hemos impuesto en este acuerdo. También hacer un paréntesis, esto no es algo que se está imponiendo desde ningún espacio, es algo que nos hemos puesto nosotros como propia obligación y además creo que le da el mensaje al país de que un acuerdo comercial no solamente implica el desarrollo productivo, sino también implica el reconocimiento de derechos de quienes son esa fuerza productiva. Es parte de la discusión o va a ser parte de la Ok. discusión de este acuerdo. Hay temas que se están todavía discutiendo, como por ejemplo el tema de el número de trabajadores para formar un sindicato. Eso va a ser parte de la discusión. Hay empresas pequeñas, por ejemplo, que no podrían tener un sindicato porque ¿Cuántos son? claramente ¿Cuántos números son... son para ver si armamos uno aquí? Actualmente están en 30. Olvídelo, no podemos. Sí, así que no No pueden. podemos. Entonces, esa es la idea, que se pueda pensar en que el sindicato es para aquellas empresas en donde tú no tienes la relación directa con quien Mm, toma la decisión. entendido. Ministro, pero en este sentido sí quisiera hacerle una consulta. Además de esto que es tan necesario para llegar a acuerdos, para poder también tener una mejor relación laboral y que ha sido por años, ¿cómo también se le mejora, por ejemplo, la imagen de los sindicatos en muchas empresas donde los sindicatos se convierten en los malos y no en velar por el bien de los trabajadores, sino velar el bien propio? Y aquí no le digo únicamente empresas privadas, porque también lo he podido observar de lejos, no me da la edad para ser parte de un sindicato, pero en funciones públicas también. Y aquí le pongo un ejemplo claro. Conversando con quienes conocen el mal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, dicen, atrás de lo que ocurre y todo esto, podría estar también gente, no toda, que pertenece al sindicato del hospital. ¿Cómo cambiar también esa imagen? ¿Cómo regular las acciones que ocurren al interior de este grupo de trabajadores que en muchos casos sí velan por el bienestar de todos y en otros solamente del grupo reducido al que representan? Eh, Hay dos grandes tipos de, no sindicatos, porque yo quiero desmitificar la existencia del colectivo, Uh-huh. sino de personas que han encabezado sindicatos por mucho tiempo. Muchas personas que encabezan sindicatos y que, si bien tienen un fin de protección de derechos de los trabajadores, en algún momento también lo juntan con una expectativa personal, que también es loable, que también es legítima, una expectativa política o además una expectativa de crecimiento personal dentro de determinada empresa pública o privada. Lo que buscamos entonces son dos cosas. Primero es generar nuevos liderazgos dentro de las asociaciones laborales y eso va a estar dentro de este nuevo acuerdo. Hemos hablado con los sindicatos a nivel del país y les hemos dicho es momento de hacer un recambio no solamente generacional, sino también hacer un recambio en materia ideológica en cada uno de los sindicatos y para eso ustedes son los llamados a rehacer sus capacitaciones, rehacer sus objetivos y sus enunciados sobre los cuales se han construido. Pero por otro lado, ya como un papel central del Ministerio de Trabajo, creo yo que el estar presentes en estos lugares en donde se han generado nudos críticos, en estas empresas, en estas instituciones donde se han generado nudos críticos y donde el diálogo se ha roto, es indispensable y es lo que he estado haciendo como máxima autoridad y mis también autoridades que me acompañan, viceministros, subsecretarios en empresas del país. Tomemos un ejemplo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de la Salud, en donde cuando yo ingresé vimos que había varios nudos críticos en la firma del contrato colectivo con la vicepresidenta María José Pinto, que ahora está encargada de las competencias del Ministerio de Salud. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para poder generar primero una relación con el sindicato o Sumtranza y posteriormente firmar el contrato colectivo y se logró hacer esto. Ok. Con eso se bajó mucho las tensiones, pero además
desde el lado de los trabajadores se aperturó la información para que el ministerio pueda tener acceso a diferentes espacios que previamente no había sido así. ¿Por qué? Porque claramente son trabajadores que tienen la permanencia histórica en estos lugares, pero además tienen su capacidad de acceso a diferentes espacios. Entonces, creo que y solo para terminar la idea, creo que el objetivo del ministerio y especialmente de mi administración es generar estos acuerdos, estos diálogos, destrabar estos nudos críticos para poder trabajar en conjunto. Ministro, justo en esta parte quería aprovechar un poco pues para hacer un repaso de nuestra historia sindical y escuchar su respuesta a propósito de esto, ¿no? El Ecuador es un país que ha tenido sustitución de importaciones, ha regresado a exportación de materias primas, después ha tratado de reindustrializarse. Ante este cambio y digamos ante esta doble faz de sindicatos públicos y privados, ¿cuál es el enfoque de esta nueva estructura sindical que ustedes quieren? ¿Son sindicatos industriales, sindicatos agroalimenticios, sindicatos en el sector de servicios? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para incorporarlo digámoslo así, en la planificación económica del país? Más aún cuando estamos cerrando acuerdos importantes justamente como el de preferencias arancelarias con Estados Unidos. Bueno, igual recordando la historia del país, nosotros vimos un conflicto laboral muy fuerte, o vivimos un conflicto laboral muy fuerte entre los años 80 y 90, y era porque se confundía claramente la lucha sindical con la lucha política. Posteriormente a eso existió claridad en que el sindicato tiene que ser básicamente la voz del trabajador, la voz del obrero, y queremos volver a esa génesis, más allá de si queremos un sindicato sectorial, un sindicato industrial, si queremos un sindicato agropecuario. Lo que queremos es que la organización laboral se vuelva la voz del trabajador en las empresas que de alguna forma no tienen o no han tenido la capacidad de interlocutar de manera directa y constante con aquellos colaboradores. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es volver al génesis del sindicalismo, volver al génesis de la lucha laboral y obrera, que es básicamente juntar los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones laborales. De ahí también creo que es indispensable lo que dije previamente, renovar liderazgos, y eso no es un rol del Ministerio de Trabajo, es un rol de las mismas organizaciones laborales. Lo que sí vamos a hacer es marcar esa cancha, y haciendo un símil nuevamente con el fútbol que nos gusta mucho a todos. Hubo un momento en donde, por ejemplo, muchos países, muchas federaciones de fútbol de varios países pidieron que haya un jugador menor de 18 años en cancha durante el primer tiempo. Lo mismo podemos hacer nosotros como Ministerio de Trabajo, pedir que dentro de la directiva siempre haya una representación joven, siempre exista una representación femenina. ¿Para qué? Para que esos liderazgos que históricamente han sido excluidos de las organizaciones laborales puedan irse consolidando y en su momento puedan tener la capacidad de decisión. Eso es lo que queremos. No queremos que el sindicato sea un espacio en donde se obstruya la productividad, que la competitividad no se afecte por la existencia de un sindicato en determinada empresa, sino que estos grupos o organizaciones laborales apoyen al empleador para la construcción de un nuevo desarrollo. Ministro, gracias por responder esta parte. Quisiera yo cambiar solamente un poco el tema de la entrevista. Ministro, ¿cuál es la explicación técnica para demorarse más de 40 días en levantar un impedimento de cargo público, para ejercer cargo público desde el ministerio que usted rige? Eso uno. Y lo otro, una vez que se presente este habeas data, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo en el caso de la señora Villasís? Bueno, no hay una explicación técnica, hay una explicación jurídica. ¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que se ha presentado además dentro de la acción de habeas data, que se la ha aceptado, creo yo, muy contrario a la norma y a la ley? Pero bueno, eso ya se determinará en su momento. La señora Villasís presentó, no recuerdo, el día 12 me parece de febrero, una solicitud conforme a la norma interna del Ministerio de Trabajo para que se cambie su estatus de prohibición de ejercicio de cargo público, que existía por una falta de cumplimiento de obligaciones con el SRI.
Recordemos que el Ministerio de Trabajo es exclusivamente un repositorio de información de instituciones públicas. Sí. Como si fuera del IES. Nadie le debe al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Porque el Ministerio de Trabajo lo que hace es recopilar la información de deuda pública. Ese día que llega la solicitud, nos llegó a nosotros otra información por parte del SRI. Nos llegó una información paralela por parte del SRI a través de los canales oficiales que diariamente se están actualizando. ¿Qué es lo que dice la norma interna del Ministerio de Trabajo? El momento en el que tienes dos informaciones que no están de acuerdo, son dos informaciones de disyuntiva, tienes que preguntarle al ente rector, ¿sí? Entonces lo que se procedió a hacer es, con el trámite, que además fue un trámite ingresado no en el Ministerio de Trabajo Planta Central, sino en el Ministerio de Trabajo en Guayaquil, en la Dirección Regional de Guayaquil, preguntarle al SRI cuál de las dos informaciones es la correcta, si es la información que nace del sistema del SRI o la información que se reproduce en el sistema interoperado entre el SRI y el Ministerio de Trabajo. El SRI nos responde, todo esto dentro del plazo correspondiente, ¿no? El SRI nos responde diciendo que la señora tiene obligaciones pendientes. Esa respuesta se le da al interesado, pero el interesado en el intermedio, en el interín, presenta una acción de habeas data, sin cumplir un requisito que establece la ley para presentar una acción judicial, que es el requerimiento previo y su respuesta. Una respuesta que debería ser positiva o negativa. Es decir, no esperó a que le respondamos para presentar la acción judicial, incumpliendo uno de los requisitos claros que establece la ley. Y eso se podrá revisar, pero ustedes ya le solicitaron al SRI, está claro que no debe nada. El SRI nos respondió diciendo que sí debe, y es lo que planteamos ayer en la acción. Por eso digo, no sé cuál va a ser la motivación en su sentencia escrita que la jueza establezca, porque sigue existiendo esta disyuntiva. Hay una información que nace del sistema del SRI y otra información que el SRI nos envía a nosotros cuando le preguntamos que confirme o no lo que dice. Desde la misma fuente se contradice la información. El SRI dice que por una parte sí debe, por otra no. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Y déjame solo terminar con esto, más allá de dar un criterio jurídico, voy a dar un criterio como la institución demandada, que es lo que hemos planteado además dentro de la acción. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo como defensa técnica? Y es lo que le dijimos a la jueza. Aquí necesitamos que el SRI sea el que nos confirme la información. Usted tiene la posibilidad de pedir prueba para mejor resolver. Pregúntele al SRI si en estos momentos sigue existiendo esa disyuntiva, porque yo se lo he preguntado otra vez, no tengo la respuesta y usted está resolviendo sin tener un elemento de convicción fundamental para eso. Eso puede llevar a diferentes efectos jurídicos. Incluso a sanciones tal vez a la misma jueza Viviana Pila, porque entonces ha tomado un dictamen sin tener el contraste y tomó una decisión sin tener los hechos claros. No puedo adelantarme porque no sé la motivación escrita con la cual la jueza le ha obligado al Ministerio de Trabajo a cambiar un registro que puede ser incongruente a la existencia o no de una obligación. ¿Por qué? Porque yo no conozco como Ministerio de Trabajo si existe o no la obligación. Es decir, el conflicto se mantiene, que existe una deuda. Si es que la jueza... Y el impedimento como tal. De alguna forma, en la sentencia escrita, a través de las medidas de reparación, le solicita al Ministerio de Trabajo que cambie el estatus de la prohibición de ejercicio de cargo público. Para cumplir esa sentencia, claramente a mí me va a tocar confirmar o no si existe o no la deuda, porque si no yo estaría incumpliendo claramente la ley. Y eso a mí me llevaría a responsabilidades políticas, a responsabilidades también administrativas, que es algo que como funcionario público responsable no voy a asumir. ¿Qué tan común es que se presenten informaciones de la misma fuente totalmente contradictorias? Eso también es algo que quería plantear. Esto lo vivimos todos los días. O sea, esto es algo que suele pasar. ¿Por qué? Porque los sistemas tecnológicos y además la forma en la cual se procesa la información en las diferentes instituciones
tienen tiempos diferentes a los tiempos humanos. Muchas veces o son más rápidos o son más lentos. Entonces, de tener acciones de habeas data como estas, las tenemos de manera constante y el equipo jurídico las está defendiendo también de manera constante. Las respuestas en esas acciones de habeas data, muchas veces, al no ser un caso mediático como este, son respuestas técnico-jurídicas. A mí me parece que en este caso se dio una respuesta más política que técnica. Esa es la apreciación que tengo yo. Haremos lo que la jueza disponga en cumplimiento claramente del Estado de Derecho, pero siempre y cuando cumplamos todos los requisitos establecidos en la ley. La misma percepción que usted tiene se la puede ver, y hay analistas que la refieren, que fue una decisión desde el origen más política que técnica. Pero quiero aprovecharlo con algo antes de que se vaya. Me han llegado denuncias de personas, no puedo decir que son denuncias, preocupaciones, quejas y malestar sobre el trato que están recibiendo personas que se dedican sobre todo a la venta en centros comerciales, en islas. No tienen afiliación, trabajan más de 10 horas, no tienen compensación por nada e incluso trabajan los sábados y domingos. Pero más allá de un hecho puntual, ¿cómo se fortalece el Ministerio de Trabajo para atender a quienes temen ir donde ustedes? Porque no confían. Primero, decirle a toda la ciudadanía que la posición del Ministerio de Trabajo es una posición garantista de derechos, pero que también va a acompañar a resolver estas situaciones que se han venido dando de manera histórica y que únicamente con presión, control, no se ha logrado superar. Entonces, nuestra estrategia va en doble vía. La primera es reconocer estas relaciones laborales, la existencia de estas relaciones laborales, y por lo que voy a decir, he tenido muchas críticas, pero las acepto. Reconocer estas relaciones laborales y ver la forma en la cual podemos dar opciones a estas empresas, microempresas o aquellos espacios laborales para poder regularizar esa situación del trabajador. Ejemplo de los centros comerciales, creo que es lo más claro. Si a alguien le están obligando a trabajar 6, 7 días a la semana sin pago de horas extras, ¿sí? Claramente ahí debe existir una sanción, pero primero hay que dar una opción para regularizar esa situación laboral. Para eso el acuerdo 059 ha dado una dinamización del trabajo. Esa persona del centro comercial ya tiene la posibilidad de decirle a su empleador, oiga, ya hay una herramienta que el ministerio nos ha dado, yo voy a trabajar de lunes a jueves 10 horas a la semana y viernes, sábado y domingo contrate a otra persona, porque ya tiene la posibilidad de contratar a otra persona. Eso es lo primero que estamos haciendo y el mecanismo y la herramienta ya está. Con el mecanismo y la herramienta presente, hemos también tomado la decisión de ampliar nuestra plaza de inspectores. Tenemos actualmente 180 inspectores a nivel nacional, que es algo que claramente no cubre las necesidades de control. Hemos solicitado al Ministerio de Finanzas, hemos hecho todo el procedimiento y ya existe una preaprobación para poder ampliar esta plaza de inspectores en cerca de 70 más en los próximos 3 meses, es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que se dediquen claramente a estos espacios en donde, si bien la norma no permitía anteriormente y existía informalidad, ahora deben formalizarse. Y en ese sentido, las inspectorías van a estar activas de manera constante, así que le invito a la ciudadanía a realizar las denuncias pertinentes, a confiar en el ministerio y a decirnos, estos son los lugares, estos son los espacios en donde se están violando derechos laborales, porque nuestra obligación es hacer que eso se garantice. Ministro, rápidamente, 8:31 minutos. Las demandas de inconstitucionalidad que se iban a dar contra este acuerdo, ¿cómo avanzaron? Bueno, yo he escuchado por medios de comunicación que se han presentado algunas demandas de inconstitucionalidad. Todavía no hemos sido citados al proceso, notificados al proceso de manera oficial o de manera formal. Tenemos todos los argumentos, tanto legales como constitucionales, para poder enfrentar esta situación. Pero decirle a la ciudadanía que la posición del ministerio no es estar defendiéndose de nada. Lo que queremos es modernizar la situación laboral del país. Queremos darle nuevas herramientas al país para que pueda generar empleabilidad, para poder formalizar a esas personas que se encuentran en trabajo informal. Recuerden todos, 3 de cada 10 ecuatorianos en estos momentos gozan de todos sus derechos laborales. Y como administración pública, como Ministerio de Trabajo, tenemos que elaborar, tenemos que actuar
para esas 10 personas, para que esas 7 personas que no gozan de derechos laborales puedan insertarse a la formalidad. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos dando nuevas herramientas, queremos dinamizar y modernizar el empleo en el país, y para ello el diálogo es indispensable. Nos quedamos con esa promesa de que sean esos 7, pues ahora reintegrados a ese trabajo formal y no se quede justamente en esas cifras sombrías. Gracias, ministro, por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Gracias a todos ustedes, un abrazo. RTP